Buenas noches, mi nombre es Julio Satarán. Tengo aquí por segunda ocasión el honor de presentar el libro de Desahue, de mi compatriota aquí, como si Mazatlán fuera un país, una nación, Diego Rodríguez Landeros. El 21 de diciembre tuve la oportunidad de presentarlo ya en el evento de la Ballena Literata, un evento independiente. Ahora estamos aquí en algo público, con más gente y bueno, esto es positivo para Diego, ¿no? Quiero comentarles así a grandes rasgos por qué me gustó el libro o por qué deberían de ustedes comprarlo y consumirlo y leerlo. Es un libro monstruoso, literalmente, o sea que dentro de sus páginas aborda el tema de los monstruos y cómo el hombre lo concibe, pero además está escrito como si fuera un monstruo, ¿no? De eso ya nos va a estar hablando Diego ahorita en unos momentos. La dinámica que vamos a hacer es como una conversación en la que él pues tiene que aprovechar, ¿no? para hablarles de su libro. Es un libro, es una novela que no es totalitaria como lo es la novela en general. No sé si me permita Diego llamarle novela ensayística o novela ensayo, porque bueno, Diego tiene un don para el ensayo. Yo cuando lo conocí por medio del ensayo en la beca del FONCA y dije, wow, fue uno de los primeros escritores ensayísticos y además joven que leí. Y en la novela pues está llena de reflexiones, de escritura impersonal. Se puede encontrar un montón de técnicas literarias del ensayo que además pues tiene que ver con la novela y el drama y la historia, ¿no? Se entremezclan y tiene un montón de estructuras diferentes, diversas, que ahorita espero que hablemos de eso, ¿no? ¿Salen? Entonces, pues primero para empezar, háblanos en general, pues ¿por qué, no? ¿Por qué escribiste la historia de todos nosotros? Porque este libro, Desahue, al final de cuentas cuenta la historia de la historia donde termina la historia de todos nosotros, ¿no? Y en este caso de Mazatlán, donde empieza el mar, que es el drenaje. Y bueno, yo tengo algo preparado para leer, pero no lo voy a hacer. Mejor prefiero que saquemos jugo de acuerdo a cómo fluya, porque eso es una charla, ¿no? Para no estar así como demasiado estrictamente público y escenario. Vamos a tratar de hablar, ¿no? Primero cuéntanos tu percepción, por qué escribiste esto. Claro, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la feria de Mazatlán, a la gente conocida que veo aquí. Es un gustazo, es un sueño hecho realidad estar en La Machado, un lugar al que yo venía en mi adolescencia. Todos los sábados yo estaba ahí en las escaleras que dan al Teatro Ángela Peralta con mis amigos, un poco soñando en lo que quería hacer en el futuro, en que yo quería escribir, ¿no? Y estar aquí es un sueño hecho realidad y es demasiado hermoso, ¿no? No lo puedo describir con palabras. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, efectivamente, como dice Julio, refiriéndose a la escritura ensayística, digamos que la génesis de este libro, que es una novela sobre la Ciudad de México, sobre los drenajes de la Ciudad de México, sobre el agua negra, sobre los desechos, sobre todo lo que no queremos ver, este libro comenzó siendo en realidad un libro de ensayos. Yo tenía una beca de creación literaria, y en la cual yo propuse un proyecto de escribir una serie de ensayos que abordaran 5 siglos de historia del Valle de México, 5 siglos de historia que empezaban con la caída de Tenochtitlán y que acababan en el siglo XXI, ¿no? Entonces era un tipo de escritura muy muy diferente al que terminó siendo el libro, ¿no? Yo me puse a investigar libros de historia, libros técnicos de ingeniería, leí cosas así rarísimas que nunca hubiera leído por mi propia cuenta, como no sé, libros de hidráulica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se hacen presas, cómo se construye un canal, ¿no? Porque a mí me interesaba ahondar en esa historia subterránea que nadie ve, que es la historia del agua negra en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, esa ciudad de por sí monstruosa, tiene un anverso más monstruoso quizás, que es lo que sucede en las cañerías, ¿no? Una historia doblemente monstruosa porque
además de Cañerías, es la historia del ecocidio más grande del Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, o sea, el ecocidio más grande del Nuevo Mundo no es otra cosa que cuando llegan los españoles, destruyen por completo Tenochtitlán, la capital azteca, una capital de piedra engastada en un refulgente lago, que los aztecas lograron en una especie de armonía casi perfecta con su entorno lacustre. Y llegan los españoles y por una cuestión de una decisión política y de poder deciden construir la nueva capital del Nuevo Mundo, el primer virreinato de América en medio de los lagos, ¿no? Pero no tienen la visión ni el talento de los indígenas para poder construir una capital que conviva con su entorno lacustre, y a partir de ahí empiezan a realizar el megaproyecto más antiguo, que consiste en drenar 1200 kilómetros cuadrados de agua por diferentes sistemas, ¿no? Y ahí empieza un drama que dura 5 siglos, en el cual se ven inmiscuidos un montón de personajes que, mientras yo más leía, me daba cuenta que eran personajes absolutamente delirantes y novelescos, ¿no? O sea, ¿a quién demonios se le ocurre secar 1200 kilómetros de agua sin ser medio loco, ¿no? Sin ser un tipo obsesionado con la grandeza, con la imposibilidad, con proyectos de por sí monstruosos, ¿no? Y a partir de ahí yo me di cuenta que este proyecto que yo planeaba como un libro de ensayos histórico no podía tener esa forma, sino que más bien se iba deslizando justamente como un líquido que desborda un vaso hacia el terreno novelesco, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta que, por ejemplo, el primer personaje inmiscuido en esta tarea era un alemán que llegó a la Nueva España y que era un alemán que se llamaba Heinrich Martin, que cuando llegó a México se cambió el nombre y se empeñó toda su vida en construir un canal y murió totalmente derrotado, ¿no? O por ejemplo, 20 años después, llegó un tipo, un holandés llamado Adrian Bot, que enloqueció porque, según él, la cartografía de los lagos en el Valle de México, si los veías desde arriba, conformaba la silueta de la bestia del Apocalipsis, ¿no? O sea, todos estos personajes absolutamente reales y que existieron en el siglo XVII, XVIII, yo me di cuenta que daban no para un libro de ensayos, sino para una novela. Entonces, en ese sentido, este libro, que en realidad terminó siendo una novela, tenía un trasfondo de investigación súper complejo, ¿no? Y que creo que se ve, ¿no? Creo que mucha gente que ha leído la novela dicen, es una novela histórica. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo de investigación muy grande. Sin embargo, yo digo que se transformó en otra cosa, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? No, digo, novela histórica, generalmente, pues, ¿cuál novela no la es, no? Porque, bueno, en el sentido de la palabra histórico abordas, pues, varios siglos. Incluso es lo que quiero que nos platiques ahorita, cómo traes a la contemporaneidad todo este tema. Hay un personaje, hay dos personajes, uno pues está vivo, el otro no, para hacerles un spoiler bien chiquito, porque esto desborda un montón de cosas, ¿no? Incluso desborda pues de lo que se va a tratar la drama, ¿no? El drama del libro. O sea, ok, hablamos de historia, hablamos de investigación, de la pluma ensayística de Diego, pero ¿qué la hace novela? O sea, antes de que nos hables de esos personajes, ¿cómo fue tu proceso creativo, técnico creativo, para convertir esta investigación que hiciste, porque fue súper cabrona la investigación, ¿no? Se nota, y hay una bibliografía de 2-3 páginas al final, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que transformaste esa investigación en una novela? ¿Cómo fue que técnicamente, porque pareciera que se entrecruza, o sea, tú no lo estás leyendo y no notas que estás leyendo un libro de historia, o sea, estás leyendo una novela, pero a la vez una novela en sí, en sus grandes sentidos, pues tampoco lo es, porque tiene otros elementos, que lo cual hace rica tu prosa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso entre la combinación?
¿Y qué experiencia tuviste? No sé si sea la primera vez que lo haces o si ya lo hayas hecho en algún cuento, en alguna crónica o en algún artículo, un capítulo de un ensayo en que hayas combinado estos elementos estructurales propios de la novela. Claro, en mi experiencia como un investigador bastante novel, porque tengo pocos años en esto, me he dado cuenta que cuando uno se quiere acercar de una forma más o menos aproximativa a un tema histórico, mientras más investigas, paradójicamente te das dando cuenta que tu objeto de estudio se va haciendo cada vez más difuso y lejano, ¿no? O sea, tiene una pretensión enorme y desmesurada creer que uno puede decir cosas objetivas acerca de lo que pasó hace 4 siglos, ¿no? Porque las personas como tú, como yo, de carne y hueso, que estaban decidiendo cosas en ese momento, pues dijeron cosas que ya se desvanecieron, ¿no? Y entonces el oficio de historiador en realidad es un oficio absolutamente literario, ¿no? O sea, quien quiera acercarse a un fenómeno que pasó hace años, solamente le queda el camino de la ficción, y eso es lo más rico y lo más, yo diría, sabroso y divertido que me dejó escribir este libro, ¿no? Yo tenía una serie de materiales sobre la mesa, como les cuento así, estos libros históricos, estas lecturas bastante arduas, y la parte más divertida de armar el libro fue clavarme en esa parte que Riccardo Piglia dice que tiene una novela, ¿no? Una novela para Riccardo Piglia tiene, digamos, que está compuesta por los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos es el concepto, es la investigación que tienes, y los glóbulos rojos, la parte rica, la miel de la novela, de cualquier libro, es la parte literalmente novelesca, que generalmente tiene un trasfondo ya sea romántico, es decir, una historia que a todos nos llame, ¿no? O sea, si tú vas a escribir un libro y decides poner una historia de amor, ahí está el señuelo que hará que a los lectores les llame la atención, ¿no? Y en este caso, la novela, pese a que muchos digan que es una novela histórica, en realidad yo diría que es una historia de amor. El motor o la espina dorsal del libro es una historia de 2 enamorados que se conocen en la Ciudad de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Una de ellas, la chica muere y el otro protagonista se ve inmiscuido en una especie de remolino emocional que desemboca literalmente en el tema del libro, que es decir, en los desagües del Valle de México, ¿no? Pero es decir, creo que el oficio del novelista está en conjugar esas dos partes, la parte conceptual, la parte histórica, y una historia que le llame a tu vecino, a tu hermano, ¿no? Si le hablas de amor a alguien, creo que todos conocemos esa experiencia, y es lo que hace diferente a un libro de literatura, a un libro de historia, digamos, académica, ¿no? En ese sentido yo me esforcé más por cargar el lado del libro en esta parte literaria, ¿no? En esta parte llena de ficción. En realidad el libro yo diría, es una historia de monstruos, es una historia de enamorados, es una historia de aventuras y espionaje y inventiva pura. Es una novela también, no sé tú qué opinas, Julio, pero a mí la parte que más me gusta, y envanecido un poco por mi pequeño bebé, es una novela también de amistad. Es decir, creo que gran parte del motor de lo que pasa son historias que se cuentan entre amigos. Es una novela de pláticas. O sea, todo el tiempo hay una persona que le está platicando una historia a su amigo, y es una experiencia que todos hemos tenido, y es la más sabrosa del mundo, ¿no? Poder platicar con alguien horas, debrayarte sobre historias. Y en ese sentido creo que eso fue la parte novelesca, ¿no? Una historia de amistad, pero también de inspiración. Los personajes que hablan en la novela, pues no es que hablen muy bien, hablan de alguien más, ¿no? Generalmente. El ejemplo la novela está dividida en 2, ¿no? Para que la vayan visualizando. La segunda parte, pues no es más que un personaje, Dios, bueno, así le dicen al chico, un tipo que vive junto a las vías del tren, el ejemplo de la exclusión social,
vive asaltando transporte público, se droga bastante y en alguna mala jugada o en algo que le salió mal en su profesión delictiva, pues lo meten a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel conoce a otras personas que le abren la mente, tanto que cuando sale él de la cárcel, pues se va caminando, ¿no? Se va caminando a su casa, que son varios kilómetros, que dura varios días en llegar, pero a ver, para que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Por qué tu personaje se va caminando? Él tiene unas razones profundas. Él escuchó muchas historias de sus amigos, pero ¿cómo se entrelaza esa segunda parte y el hecho de que se vaya caminando después de la cárcel a su casa? ¿Cómo se entrelaza con la primera parte? La primera parte que es mucha información historiográfica, ¿no? Y mucho pues, estudio sociológico y etnográfico, aunque no se note tal cual, pero es un reflejo, es un retrato del México independiente, del México de la colonia, en el que los presidentes y la sociedad, más que nada los líderes, se preocupaban por resolver el problema ese del desagüe y que lo veían como un problema precisamente, cuando quizás no debería haber sido un problema, ¿no? Entonces, ¿qué lo llevó a este personaje a irse caminando y qué conexión tiene con esta primera parte que se conecta obviamente con los personajes que tú estabas comentando, que se llaman Indra es el... Bueno, tú cuéntanos de eso, ¿no? Esa relación entre estos personajes en medio de toda esta información historiográfica. Pues sí, lo que comentas es bien interesante, porque una de las cosas que yo más estaba clavado mientras escribía es que es una novela sobre una geografía en específico, ¿no? Una novela sobre una geografía que desde mi punto de vista, quizá porque soy mazatleco y me fui ahí a los 18 años, a mí me pareció que la Ciudad de México en sí misma era una alucinación colectiva de 20 millones de habitantes que se conjugaba perfectamente con esa geografía también alucinante, es decir, un valle elevado de 2.500 metros sobre el nivel del mar, rodeado por una serie de montañas en las que antes había unos lagos que fueron secados. O sea, eso por sí mismo a mí me parece una minificción, y en ese sentido yo quería hacer una novela de esa geografía, y por eso mismo creo que quien quiere escribir sobre una geografía desde una manera literaria, el recurso que le queda es el de la caminata, ¿no? Y eso que mencionas de este personaje que se llama Dios, que regresa caminando desde la cárcel hasta su casa, un trayecto de 43 kilómetros caminando, pasa por Teotihuacán, ve las pirámides, es uno más de los trayectos que componen la novela. La novela también, aparte de ser una novela de pláticas y de drenajes, es una novela de desplazamientos. Era una cosa que yo quería lograr, ¿no? En ese sentido también se nota, ¿no? Desde las primeras páginas yo mandé a hacer 3 mapas con un cartógrafo, con un amigo cartógrafo. Entonces quien lea la novela, como quien lee esas antiguas ediciones de La Isla del Tesoro de Stevenson, puede ir trazando los acontecimientos, ¿no? O sea, un acontecimiento pasa en Cuautitlán Izcalli, al norte del valle, y termina en el Zócalo, ¿no? O empieza en el Zócalo y termina en Parres, un pueblo en la Sierra del Ajusco, ¿no? En ese sentido, me interesaba mucho qué pasa cuando atraviesas la Ciudad de México a pie. ¿Qué pasa cuando atraviesas la Ciudad de México a pie? No solamente es un traslado de kilómetros o de metros, sino un traslado de épocas. La Ciudad de México es un lugar, desde mi punto de vista, tan fantástico que puedes caminar y ver un rascacielos del siglo XXI a un lado de una iglesia del siglo XVII, a un lado de unas ruinas aztecas, ¿no? Es un sitio en el que las temporalidades se intersecan y se conjugan para crear un tiempo que está fuera del tiempo. El tiempo de la Ciudad de México es un tiempo absolutamente delirante. Creo que no se repite la temporalidad de ese lugar en ningún otro lugar del mundo, ¿no?
Y para poder plasmar un poco eso, no sé si lo logré, pero creo que la única forma era que los personajes caminaran, ¿no? Que caminaran, y no solamente caminaran al ras del piso, sino también una mirada que iba un poco justo en subterráneo. ¿Qué estaba pasando mientras ellos están parados en una parte que quizás es una calle, pero quizás abajo hay una pirámide o un lago sepultado o una calzada prehispánica, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido fue creo que mi respuesta a la maravilla tóxica y un poco suicida y patológica que significa vivir en la Ciudad de México, un lugar que al mismo tiempo te enferma con su smog, pero a la vez te maravilla en su espejo de los lagos muertos, ¿no? Y creo que eso solamente se puede lograr caminando, y los personajes que caminan. Es una novela de desplazamientos, ¿no? Caminando o en bici, ¿no? En bici, claro. Porque tu personaje anda en bici, Claro. ¿no? O bueno, Indra anda en bici. Me acordé porque aquí escribí un pasaje, por cierto, de esta atemporalidad, ¿no? Es un parrafito que yo decidí ponerlo en la reseña porque pues me pareció genial, ¿no? Ese personaje anda en bici en busca de un kilómetro, ¿no? Al kilómetro 47, en el que su pareja decide terminar su vida, ¿no? Pero bueno, para que se den una probadita, ¿no?, de esta temporalidad, el texto dice: frente a la estación Villa de Cortés, Indra imaginó el primer encuentro de los europeos con el rey Moctezuma, ahí en la antigua calzada de Iztapalapa. Los guerreros mexicas y los soldados españoles, tensos y asombrados. Cientos de pares de ojos atentos a la escena, con intención de comprenderla. Ojos en la calzada y sobre el agua, en las canoas. Ojos de centinelas guarecidos en puestos de vigilancia. Ojos crispados, dilatados. Tantos ojos como luces de alumbrado público y cámaras de seguridad que tiene hoy la urbe. Entonces, esto explica todo lo que dices, ¿no? O sea, hay otro párrafo que no sé si lo puse por aquí, pero en el que hablas sobre todo en tu parte ensayística. Esta es tu parte ensayística, ¿no? Cómo juegas pasado y presente. Dice el otro que les comentaba que Tlalpan antes era un camino con acueductos, ¿no? Y era la única forma para llegar a Tenochtitlan. Ahora es una supercarretera de 10 carriles y además con espacio en medio para que pase el metro, ¿no? Entonces este personaje Indra se postra en la bicicleta, que además va en camino hacia otro lugar en busca de su objetivo, y pues está ahí en medio, ¿no? Imaginando a Moctezuma y Hernán Cortés, pero también está pues con los bienes y la gente, que los vagoneros, ¿no? Y el tráfico horrible de la Ciudad de México. Es un efecto de la novela, es uno de los efectos que causa la temporalidad, y en este párrafo se lee bastante bien. Y es tu parte ensayística, digo yo, porque este personaje está en búsqueda, ¿no? Y no lo encuentra, incluso va con un maestro de él, ¿no? Cuéntanos un poco de los personajes que no son precisamente los protagonistas, pero son parte clave para entender todo este fenómeno y toda la historia de Indra. Cuéntanos sobre el personaje el maestro con el que va, y bueno, más allá de los ingenieros, de los, incluso hasta Owen, ¿no? Hablábamos, hasta un sinaloense, bueno, Owen, padre, estuvo involucrado, ¿no? Estaba interesado en secar ese lago de 1200 kilómetros. Bueno, esos personajes, primero el maestro, ¿no? ¿Por qué está ahí? Pues creo que también la novela es una trampa, porque lees la primera página y parece que hay un protagonista que se llama Indra, ¿no? Pero en realidad el personaje central de la novela en realidad es como una especie de cascarón que sirve para envolver otra serie de personajes infinitos que en realidad son los verdaderos protagonistas. Es decir,
como pasa con la Ciudad de México, o sea, ¿quién sería el protagonista de la Ciudad de México? O sea, 20 millones de personas hablando al mismo tiempo, jalándole al retrete al mismo tiempo. ¿De quién pertenece la verdadera voz, no? También creo que en la novela pasa un poco eso, ¿no? El verdadero personaje es un personaje del que no se sabe nada más que tenía una relación con la chica suicida, la coprotagonista, pero en realidad es un pretexto para hablar de un montón de cosas más, ¿no? De un montón de gente con la que él se va encontrando en una especie de arborescencia que no para, ¿no? Por ejemplo, el maestro es un personaje interesantísimo desde mi punto de vista. Es un tipo alemán que da clases en la UNAM y es experto en arquitectura bélica. O sea, es experto en las fortificaciones holandesas del siglo XVIII. O sea, un personaje de por sí excéntrico, ¿no? Creo que todos los personajes que hablan en la novela son personajes excéntricos, con biografías que apenas se apuntan, pero que está bien que apenas se apunten porque son de tan extrañas que quizás se volverían inverosímiles si uno siguiera ahondando en ellas, ¿no? Pero justamente en su inverosimilitud radica, creo que la verosimilitud de que vivan en esta geografía, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que muchos personajes hablan y muchos personajes tienen una voz y una historia o muchas historias que abonar al río de la novela, el verdadero protagonista, quien yo diría que es el protagonista de la novela, es el gran canal del desagüe del Valle de México. O sea, es extraño que un personaje no sea alguien humano, ¿no? Pero en este caso creo que es congruente. O sea, el verdadero personaje, la médula de la novela, es este canal de 47 kilómetros que construyó Porfirio Díaz de 1888 a 1900. Fue una obra que le llevó un montón de años de hacer, una obra que mide 47 kilómetros, que atraviesa todo el norte del Valle de México y en el cual desembocan todas las cañerías de 20 millones de habitantes. O sea, es de por sí un lugar con una fuerza. Yo lo conozco personalmente y es un lugar, en serio, no sabría cómo compartírselos así, pero es un lugar para empezar pestilente, ¿no? Desde luego. O sea, es el gran canal del desagüe del Valle de México, donde van toda la mierda de las fábricas, de los hogares, y en su impersonalidad, en su falta en el hecho de que no es humano, creo que refleja esa especie de sueño invertido de lo que fue la modernidad. O sea, el gran canal del desagüe fue el gran proyecto de modernización de Díaz del Valle de México, ¿no? O sea, él creía que construyendo ese canal, expulsando todas las aguas limosas y pantanosas de los lagos antiguos, iba a convertir esa geografía en un lugar moderno, pulcro, con jardines afrancesados. Y por supuesto el resultado fue, como todas las promesas de modernidad en este país, y no solo en este país sino en el mundo entero, una pesadilla absoluta, ¿no? Creo que todos los proyectos de modernización son así. Basta ver aquí también, o sea, creo que lo que pasa en la Ciudad de México es tan impresionante porque es una especie de laboratorio que nos predice el futuro, ¿no? Lo que pasó allá, aquí en Mazatlán mismo se replica, ¿no? O sea, cuántas lagunas y marismas han sido desecadas para construir cosas, ¿no? La gran plaza, uno ve que está allá a un lado de las lagunas y es un ecocidio que quizás no queremos ver, pero pues ahí está, y es un drama absoluto, y es un tema del que yo estoy convencido que la literatura se tiene que hacer cargo, ¿no? O sea, la literatura ya habló muchos años de nosotros, una literatura totalmente antropocéntrica, y creo que estaría bueno que las nuevas narrativas, y creo que lo está pasando, ¿no? El premio anterior al Alfaguara, la semifinalista fue una chica catalana que tiene una novela impresionante en la que el protagonista es una montaña. O sea, no hay nadie humano hablando ahí, y sin embargo es súper potente, ¿no? Y creo que es hora que quizás la narrativa contemporánea voltee a ver esos espacios y a ver qué los seres humanos estamos haciendo con el planeta, ¿no? O sea, un planeta que quizás ya pasó la fecha límite en la que eran aceptables todas las atrocidades que hemos cometido, ¿no? Y pues eso, realmente el protagonista es ese espacio construido por Porfirio Díaz, que sigue expulsando el agua y que sigue siendo un lugar cada vez más y más monstruoso. No, sí, y bueno, hablando de esto de Mazatlán, pues es un campo fértil aquí, ¿no? En los escritores locales, pues, que nadie lo considera.
Y hay un montón de casos de empresas, de colonias, están cimentadas en ecocidio, ¿no? Incluso hay calles nuevas, ¿no? Te comentaba, el bosque de la ciudad, ¿no? Esa calle es totalmente inútil e innecesaria, no hacía falta. Pero bueno, le da más plusvalía a los hoteles, ¿no? Que es lo que a ellos les importa y lo que invirtieron ellos. Bueno, yo quería hablar un poco antes de irnos, ahorita ya me mandaron la señal, pero hablaba de este monstruo en la novela, al menos cuando este ingeniero holandés Adrián Bot, él lo escribió así, dice: el monstruo, el lago de Chalco era la cabeza y el cuello de la criatura, la laguna de México el estómago, los pies, los 4 ríos del poniente, las alas, los ríos de Texcoco y Papalotán, la cola, las lagunas de San Cristóbal y Saltocán, la cornamenta, los ríos de Tlalmanalco y Tepiapulco, ¿no? Entonces, y tú, creo que al principio era el trabajo del cartógrafo, al principio tú muestras ese monstruo, ¿no? Yo cuando abrí el libro, bueno, cuando lo vi por primera vez, el mapa ese, dije, a ver, pues, ¿qué tiene que ver, no? Es un libro es una novela, no es geografía. Y ya lo analicé, órale. Ya después que lo leí, lo estuve leyendo y dije, ya, es el gran monstruo, es el gran personaje. Y un personaje que se transforma, ¿no? Como todos los personajes de todas las novelas, o de todas las buenas novelas. Pero el personaje cuando inicia, pues no sigue siendo el mismo cuando acaba. Entonces aquí acaba, pues ya como lo conoces ahorita, ¿no? El Gran Canal. Pero cómo empezó y todos esos procesos que tuvo, todos los varios gobiernos a nivel de siglos que estuvieron intentando controlar ese monstruo. ¿Tú consideras que ahorita ya está controlado? ¿Puede colapsar o no? ¿Ya está así nomás? No, al contrario, es un monstruo que se le van añadiendo garras y es más prótesis cyborg. O sea, el monstruo sigue creciendo. El 23 de diciembre del año pasado se inauguró el interceptor oriente del drenaje profundo de la Ciudad de México, una construcción que está cavada a 200 metros bajo tierra. O sea, es una cosa insondable igual para nuestras cabezas comprender qué dimensiones tiene ese monstruo y que se sigue construyendo, ¿no? A mí me parece delirantísimo, ¿no? Porque es una construcción que solamente, como en la peor de las pesadillas o en la mejor de las imágenes de la modernidad, una imagen preciosa que Walter Benjamin describió, el progreso. Él lo describía con base en un dibujito que hizo un pintor, ¿no? El progreso es un ángel que va viendo hacia el futuro y la mirada del ángel solamente ve el futuro, es la destrucción absoluta del mundo, ¿no? Aunque queramos creer que el progreso nos va a llevar como a un bien feliz, ¿no? Pero justamente la Ciudad de México es un lugar que cada vez se va volviendo más complejo hacia su propio apocalipsis, ¿no? Y eso a mí me parece un detalle literario escalofriante y hermoso a la vez, ¿no? Creo que también estamos en un momento de la historia humana en la que las categorías de lo bello o de lo esperadamente bello han cambiado, ¿no? O sea, lo bello ya no son las praderas con flores, las praderas con flores ya no existen, ¿no? O sea, bueno, sí existe, pero cada vez son menos. Más bien lo bello se está cambiando en una especie de negativo hacia otros lugares, ¿no? Y creo que hacia esos otros lugares es a donde hay que fijar la vista, porque ahí están pasando las verdaderas transformaciones, ahí están jugándose las verdaderas categorías de lo estético, de lo bello, de lo interesante, ¿no? O sea, es completamente naif ver en mi casa, ¿no? En mi casa yo tengo un cuadro con unos volcanes nevados, pero pues eso ya no existe, ¿no? El mundo dejó de ser eso hace muchos años y hay que fijarse en las nuevas transformaciones, ¿no? Sí, bueno, pues aquí el libro
necesitamos como 2 horas, ¿no? Aquí para hablar de él, de tantas analogías, tantas estructuras, tantos movimientos que hace aquí Diego con su prosa, con su habilidad de escribir. Una de las cosas que nos faltó, yo creo que debería de hacerlo ahorita, es la voz, ¿no? Narrativa. En todo el libro tiene 160 y pico páginas. Yo a la página 60 decía, bueno, pues ¿quién está hablando, no? Te imaginaba a ti, pero no, hay alguien. Ya después mencionabas de que, cuando fui para allá, a ver, ¿quién está hablando? Ya hasta el final, para que se emocionen o para que se animen a leerlo. Al final hay un personaje que es como que bien peculiar y bien fuera de lo común, o sea, todo lo contrario a un lugar común, ¿no? Ese personaje, y cómo conecta con lo que se podría considerar una de las protagonistas humanas, o uno de los protagonistas humanas, que es Indra. Cómo conecta con Dios, este personaje que estuvo en la cárcel, ¿no? Y al final de cuentas esa conexión es la voz, pero ¿qué es? Pues ahí lo van a descubrir ustedes al leerlo, ¿no? No les vamos a decir, o sí. Efectivamente es como el huevo kinder, el huevo kinder del libro, ¿no? ¿Quién demonios está hablando? Es fruto de una de las sospechas que creo que los narradores tenemos. O sea, ¿qué hacer con el narrador en tercera persona? Es absolutamente inverosímil que alguien te cuente una historia sabiendo absolutamente todos los detalles. O sea, ¿quién sería el Espíritu Santo para saber todo? Es imposible, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí estaba el retruécano narrativo de saber quién narra. Pero esto ya lo verán si se animan a comprar la novela, pues es la parte, es como el twist tenebroso narrativo que anímense. Anímense. No, sí, la verdad es que pues vale la pena. Es una historia de las implicaciones que tiene nuestra comodidad, el progreso, nuestra comodidad de ir al baño y picarle un botón y que ya se vaya, ¿no? Todos nuestros desechos, o sea, abrirle y sacar hasta que salga agua, ¿no? Qué chido. Antes las familias tenían que recorrer las montañas o ir al pozo, lo que sea, para sacar agua. Entonces, todo este libro es la historia de esta comodidad que tenemos, que podríamos decirle que es el progreso, ¿no? Y el progreso que al final de cuentas, que como el ángel de Benjamin, que vea la destrucción, al final de cuentas, ¿no? Ninguna civilización sobrevive a su propia tecnología, y bueno, a tarde o temprano, ¿no? Ahorita por lo pronto pues a disfrutar, ahorita a gozar. Pero bueno, a ver, yo creo que tienen un montón de cosas que decir ustedes. ¿Alguien tiene una pregunta aquí, aprovechando que está el autor? ¿Un comentario? ¿Una invitación a cenar? ¿No? ¿Una chela? ¿Allá? ¿Marina? Voy atrás, voy. Espera. A ver, Diego. Ay, Dios, ya sabía que me iba a iniciar, perdón. Una pregunta. O sea, este es un nuevo libro. Empiezas, ¿a dónde vas? ¿Qué sigue después de Desagüe? Porque lamento decirte que echaste todo el caño para sacar este libro, ¿no? Y entonces ahora, porque yo creo que el reto más difícil, sobre todo para un autor joven, no es la primera, es la segunda. ¿No? O sea, porque la primera tuviste tiempo, vueltas, por dónde, ¿no? Hay tiempo literario de cómo se va construyendo en la cabeza, cómo se va construyendo físicamente a la hora de escribir. Y de pronto, y sí, ahora viene la parte divertida, vienen las presentaciones, vienen a hablar con los autores. ¿Pero ya estás maquilando algo o todavía estamos en la parte del parto? Del parto Exacto. No, claro que sí, y a lo mejor ya me estoy excediendo en esa línea y quizás me debería salir, pero justo estoy planeando otro proyecto que tiene que ver con estos temas, ¿no? De recuperar desde una mirada literaria, desde una mirada ensayística, filosófica, narrativa, qué está sucediendo con el mundo que llamamos ecología, ¿no? Que por sí es un concepto también bastante cuestionable, ¿no? Estoy preparando una serie de textos que hablan sobre la destrucción de los bosques en México, sobre qué pasa con las carreteras, ¿no? Llega un sexenio y el presidente en turno dice, vamos a construir más carreteras. ¿Quién necesita carreteras en realidad en México, no? Vamos a construir un aeropuerto, ¿no?
qué implica, quién se beneficia, en dónde se va a construir ese aeropuerto, qué implicaciones culturales. Estuvo el caso famosísimo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la mayor aberración, pese a que nos lo quisieron vender como la moneda que nos iba a catapultar de nuevo. Es esa promesa porfiriana de que por fin vamos a ser del primer mundo porque tendremos un aeropuerto diseñado por Foster, el arquitecto más prestigioso de Inglaterra. Era el ecocidio, era el siguiente paso que seguía al Gran Canal del Desagüe en realidad, ¿no? Entonces estoy tratando de reunir como información aquí y allá para hacer un nuevo proyecto en ese sentido, ¿no? Y voltear a ver qué está pasando con lo que llamamos, ¿no?, nuestro planeta Tierra. Preguntas por ahí, estoy viendo manos alzadas, déjenme pasar, espero que esto no rechinen, déjenme pasar por el micrófono. Todos los parientes, todos los parientes infiltrados por aquí. Hola, buenas noches. La verdad es que quiero felicitarte por este tipo de novelas. A mí me brillaron los ojos cuando empezaste a escribir la novela porque, bueno, yo soy bióloga y arquitecta, estoy terminando mi posgrado aquí en Ciencias del Mar, bueno, en la UNAM. Y justo es algo que de repente esperaba porque nosotros del lado científico tenemos los datos y de repente queremos escribirle a la gente que entienda que esto está mal, ¿no? Y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces lo que te iba a decir es que nosotros tenemos los datos científicos, tú tienes el don de hacer novelas, que en algún momento hubiera una confusión dentro de la filosofía y la ciencia, ¿no? Porque hay una parte de la ciencia que es filosofía, pero que, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo de repente escribir y la verdad es que, híjole, te felicito y muchas gracias por hacer este tipo de obras. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Alfredo Fernández. Yo vengo de vacaciones aquí en Mazatlán, vivo en Texcoco, de lo que ya estaba hablando un poco ahí. Y relacionado con lo que decía la señorita del tema, ¿qué tema sigue con esto del agua negra? Les comento que el agua negra que se va aireando por todo el canal de aguas negras que atraviesa la zona de Texcoco, del lago de Texcoco, esa agua negra va a lo que se llama el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Esa agua se va aireando, se va filtrando. A ver, joven, dígame dónde. En el estado de Hidalgo, nuestros ¿Se ve el joven? ¿Se ve el joven? Nos regresan ¿No? aquí esa agua en verduras que se producen o que se regresan. Ahorita va a entrar, es que tenemos Yo un creo que el desfase. tema, lo felicito al autor por ese libro, es un tema muy complejo. Me tocó por casualidad, venimos de vacaciones aquí a Mazatlán y yo vivo muy cerca de la zona de Texcoco, bueno, vivo en Texcoco y realmente hay muchos temas importantes, pero ese sería un punto donde ese agua negra del canal de desagüe van al Valle del Mezquital, a la presa Endó, así se llama la presa, y esa agua nos la regresan en forma de vegetales, lechuga, brócoli, etcétera, a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Olvídense eso, betabel. Lo peor para comer en México es el betabel. Buenas noches, Diego, pues primero que nada felicitarte. Me da gusto que incursiones en lo que es la novela. Tú sabes que tu técnica ensayística es muy buena, eso ya lo sabías, pero me da gusto ver un Diego menos racional, un Diego más que habla de amor también, que no lo había visto yo cuando estabas en la prepa, ¿no? Y también con esta cuestión de las cuestiones históricas, que tampoco las veía mucho, ¿no? Porque la verdad eran tus alucines, ¿no? Eran tus alucines cuando estabas en la prepa, y es parte de ese monstruo, ¿no?, que también estás creando con tu literatura. A mí me da mucho gusto verte así, verte crecer en ese sentido y que combines todas las técnicas que hay y que puedas crear tu propia literatura, ya que ahora seas Diego Rodríguez Landeros y que estás creando, ¿no? A partir de todas tus influencias que has tenido, pero que seas Diego Rodríguez Landeros y que te hayas convertido también en un escritor comprometido con el medio ambiente, con lo que tú quieras, pero ahora te veo más como un escritor comprometido, porque cuando un escritor no es un escritor comprometido, pues pasa de largo, ¿no? Y creo que tú vas para mucho tiempo, ¿no? Entonces, felicidades
Ya sabes que con palmaditas en la espalda no se da esto. Necesito leer tu libro, pero me da mucho gusto escucharte y ver que estás dando esos giros en tu vida también, ¿no? Muchas felicidades, Diego. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias por venir, en verdad. Les doy un abrazo a todos. Gracias.